Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Dios les bendiga y bueno, vamos a dar un pequeño estudio acerca del Evangelio del Señor. Pues ya que pues me tocó más que todo en esta semana, la cual llaman Santa, ¿verdad? Recordar el sacrificio de Jesús. Y bueno, me tocó en este día darlo, ¿verdad? Trataré de ser un poco breve, pero claro, en los textos que voy a dar, espero tengas tu Biblia, sea católica la que tú quieras, tu libreta, tu lápiz para que anotes. Es un tema muy corto de hablar del Evangelio, pero con gran poder para todo aquel que cree. Y bueno, vamos a hablar un poquito del Evangelio. Dios te bendiga nuevamente, bienvenido. Y hablar del Evangelio, por ejemplo, la palabra Evangelio, lo único que significa es buenas noticias, buenas nuevas, según el diccionario Strong, ¿verdad? Que es el que yo uso. Son buenas nuevas, buena noticia, o sea, anunciar las buenas nuevas o predicar las buenas nuevas. Esto es lo que significa la palabra Evangelio. Jesús mandó predicar o anunciar el Evangelio y lo podemos ver ahí en Marcos 16, versículos 15 y 16, cuando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, pero fíjate, dice, el que creyere, pero creer que el Evangelio, está hablando del Evangelio, dice, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? El Evangelio, dice, será condenado. ¿Te das cuenta? Eso es lo principal que hay que entender, que el Evangelio es una buena noticia, ¿sí? Una buena noticia. Y lo vamos a ir explicando poco a poquito. Pero es lo que significa Evangelio, la buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia el Evangelio? Imagínate que tienes una enfermedad incurable, por así decirlo, y que tus días están contados y no hay medicina para tu cura. Imagínate, estarías perdido totalmente, ya no tendrías oportunidad, no tendrías alguna oportunidad para salvarte. Pero imagínate que surge o alguien te dice y te da un remedio y te dice, mira, con esto, esa enfermedad que tú tienes se te va a quitar. Vas a quedar completamente curado, completamente sano. Dime si no sería una buena noticia para ti, ¿sí? Una buena noticia porque estabas totalmente desahuciado y llega una buena noticia para poderte dar vida. Eso sería una buena noticia. Y exactamente comparándolo con el tiempo de hoy, ¿cuál es la enfermedad más grande que habla la Biblia? Es el pecado. Esa es la enfermedad, esa es la que nos tiene condenados a todos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Por cuanto todos pecaron. Bueno, ese fue Romanos 5:12, perdón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es el pecado, la enfermedad más grande, ¿sí? Digamos, la enfermedad espiritual que te llevará a la muerte. Pero hablando de muerte espiritual, no muerte física, ¿sí? No importa que hagas el bien, no importa que seas buena persona. Dice la Biblia, allá en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta? Todos pecamos de una manera, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por uno la muerte.
Cuando aquí se está refiriendo a la muerte, no está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra muerte? La palabra muerte lo único que significa es separación, nada más, separación. ¿Y cómo lo podemos ver en lo espiritual, por así decirlo? Cuando uno muere, ¿qué sucede? Se separa el alma del cuerpo. El cuerpo se queda en la tierra porque el polvo volverá a ser. Pero el alma, dice la Biblia que el alma vuelve a Dios quien la dio. ¿Pero para qué? Dice la Biblia que para ser juzgado, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. No hay puntos intermedios, no hay, muere uno aquí y va directo tu alma al cielo. Ahí se separa tu alma del cuerpo. Ahí es la primera muerte, inclusive, porque ahí está la segunda muerte y la podemos ver allá en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 20, vamos a verlo. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? La primera muerte es la física, sí, pero esta es la segunda muerte. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la espiritual. Cuando tú mueres aquí, se separa tu alma de tu cuerpo. Cuando vas allá con el Señor a juicio, como dice ahí lo que acabamos de leer, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vas a juicio ante el Señor. Si moriste en pecado, ¿sí? Pues tendrás tu pago. Si moriste en santidad para el Señor, tendrás tu pago. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos de 6 al 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Te das cuenta? Te lo leo, te lo voy pasando de esa manera. O sea, hay muchos versículos más, pero quiero ser claro con estos. Esto es palabra de Dios, no es invento mío. Por eso es importante que tengas tu Biblia. No importa que sea católica, no importa la que tengas. Lo importante es que la tengas y compares o compruebes que lo que te estoy hablando es conforme a la Escritura. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero tristemente la mayoría de la gente cree que no. Cree que puede vivir en pecado y puede creer que Dios le escucha, que Dios le acompaña y todas esas frases, pero veamos qué dice la Escritura, veamos qué es lo que enseña la palabra de Dios, porque lo importante de creer es creer la palabra de Dios, no es lo que te hayan inculcado como tradición de hombre o doctrinas de hombres, no. Por ejemplo, en Romanos 10:17 dice que la fe, está hablando de la fe verdadera, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. De aquí, de la palabra de Dios, sale la fe correcta, la fe verdadera, ¿verdad? Dice la Biblia en Isaías 59:2. Te voy a leer exactamente lo que dice la Biblia católica y dice así, Isaías 59:2. Dice, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Eso es lo que dice la Biblia católica, ¿verdad? Yo normalmente leo la Reina Valera,
pero te lo voy a decir, y mira que es lo mismo, es lo mismo. Esos mitos de que la cambiaron, que esto, que es lo mismo. Probablemente vengan con otras palabras más explícitas, sí, pero es lo mismo. Mira, en la Reina Valera, que yo la que uso, dice, pero vuestras iniquidades significan maldades, ¿sabías? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Acá dice maldades, acá dice iniquidades. Acá dice han cavado un abismo, acá dice han hecho división. ¿Sí? Nuestros pecados, dice en la Biblia Católica, que Él vuelva su cara para no atenderlos. Y acá dice, han hecho ocultar su rostro para no oír. Es lo mismo, significa lo mismo, solamente que lo ponen un poquito para que lo podamos entender mejor. ¿Sí? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que te divide, te separa de Dios. Aunque tú creas lo que quieras creer, ¿sí? La Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice, pero si alguno es temeroso de Él, de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. ¿Te das cuenta? En ese mismo versículo, Dios dice a quién sí oye y a quién no oye. Eso es muy claro y hay que entenderlo. Y hay que creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos creer, ¿sí? Quisiera ponerte más textos, la verdad, pero el tiempo es muy rápido. Se va muy rápido y procura hacerlo corto para que te des el tiempo de verlo, ¿verdad? Pero estos son suficientes para que puedas entender lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? Entender que el pecado es la enfermedad mortal espiritual, la que te va a llevar a separarte por toda una eternidad del Señor. Que el pecado no, la Biblia dice que no puedes entrar al cielo con pecado. Entonces, no puedes estar con Dios. Si morimos en pecado, iremos a juicio y el pecado nos va a llevar a la muerte segunda, a la separación eterna de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia del Evangelio es exactamente esto, como te puse el ejemplo de la enfermedad. Todos, dice la Biblia, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestros pecados nos van a separar de Dios. Pero la buena noticia, el Evangelio que debemos predicar, es que alguien ya pagó por tus pecados y se llama Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, lo que ya se profetizaba de nuestro Salvador, lo que iba a pasar con él. Vamos a leer Isaías 53. Vamos a leer unos versículos solamente. Tú puedes leerlo en casa todo el capítulo si gustas, pero vamos a leer el capítulo 53, versículos del 5 al 7. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te das cuenta? Yo creo que esto ya lo has visto en televisión, en la tele, lo que hacen como representaciones, los viacrucis, pero nada tiene que ver con lo que nuestro Señor pasó. Dice que fue vaciado toda su sangre, toda. Fue desfigurado su rostro, molido. Nada tiene que ver con lo que hacen ahorita, ¿verdad? Nada tiene que ver. Lo que el Señor pide es una vida en santidad para Él, ¿verdad? No hacer representaciones de ese tipo. La Biblia no lo enseña, ¿verdad? No hay ningún capítulo, ningún versículo donde diga que tengas que hacer eso, ¿verdad? Por eso es importante leer la Escritura. Pero este es el Evangelio. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que Él bajó, se humilló, fue golpeado, azotado por ti, por mí, por pagar nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos recibir.
Todo lo que Él recibió es lo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados. Esto es lo que tú tienes que creer. Este es el verdadero evangelio. Creer lo que Él hizo, que Él ocupó tu lugar. Recibió todo lo que tú merecías recibir, lo que yo merecía recibir. Todo eso hasta llegar a morir por nuestros pecados. Mas sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Él recibió todo. Él vino a pagar por ti y por mí. Él vino a pagarlo. Te repito, este es el verdadero evangelio. Es lo que tú debes de creer. Esto, ¿por qué? Porque para eso vino Él, a pagar por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que no lleguemos a esa muerte segunda, donde seamos lanzados al agua de fuego, porque eso es lo que el pecado te va a llevar. El pecado te separa completamente de Dios, te lleva a la muerte espiritual, pero Jesucristo es tu cura. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es tu sanador. Es hablando espiritualmente. Él es tu Salvador. Este es el verdadero evangelio, amigo, hermano, familiar. Sé que hay muchos evangelios. Lo que te decía, la palabra evangelio solamente significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿sí? Y va a haber buenas noticias, y las hay, y las predican, ¿verdad? Las predican, que Dios te va a sanar, que Dios te va a resolver tu problema, que Dios te va a hacer prosperar. Todas son buenas noticias, pero no son el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es perdón, es arrepentimiento y perdón de los pecados. Que creas lo que Jesús hizo por ti. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que Jesús mandó predicar. El evangelio: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero creer que el evangelio, ¿te das cuenta? Eso es lo que Jesús hizo. Ese es el evangelio que tenemos que creer nosotros. Que el pecado nos separa de Dios, pero que hay un Salvador. Hay un Salvador para nuestra vida espiritual. Que Él lo hizo por amor. Mira, veamos esos capítulos y versículos. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Te das cuenta? Jesús hablando. En Juan 15, 13 dice: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En otro capítulo, versículos también muy conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que, fíjate bien, para que todo aquel, esta es la clave, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. No se pierda, ¿dónde? En ese lago de fuego, del cual habla Apocalipsis. Dice, mas tenga vida eterna, pero vida eterna al lado de Él. ¿Te das cuenta? Este es el verdadero evangelio. Esto es. Y entender que a eso se nos llamó a predicar, porque Él llama al arrepentimiento. Él nos llama a otras cosas. Él nos llama al arrepentimiento. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la Biblia, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ese es el evangelio. Arrepentimiento y perdón de pecados. Mateo 4:17, nuestro Señor Jesús dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre se predicó eso, no se predicó otra cosa, solamente eso. Podemos leer Marcos 1, Marcos capítulo 1, capítulo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, como lo dijo en Marcos 16:15, el que creyere que el Evangelio será salvo, más el que no creyere será condenado. En Hechos 2:38, cuando Pedro hizo su primer discurso, su primera predicación, cuando abrió las puertas para la predicación del Evangelio, dice Pedro, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, arrepentíos. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Te das cuenta? En 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Se va el tiempo muy rápido. Capítulo 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó por nosotros, que fue hasta el mismo infierno a pagar por nosotros, pero Él salió, resucitó, y al resucitar nos dio vida juntamente con Él, espiritualmente, hermano. Hoy la Biblia enseña que aunque caminemos, trabajemos y todo, estamos muertos espiritualmente. Por eso dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. El pecado los ha separado de Dios. Eso es lo importante que tienes que creer. Este evangelio. Y Jesús te llama. Jesús te llama al arrepentimiento, mi hermano, mi amigo, mi familiar. A eso te llama. No es de que vayas un día y te des golpes de pecho y regreses otra vez a pecar. No, a eso no te llama. El arrepentimiento tiene que ser genuino, sincero, ¿verdad? Para que puedas recibir el perdón de Dios. Jesús te llama, mira, en Marcos 2:17, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Si tú te sientes pecador, Dios te está llamando. Pero si te sientes libre de pecado, el evangelio no es para ti. Esto es para los que son pecadores, para los que reconocen su pecado. Dice en Lucas 5:32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso te llama el Señor. Por eso pagó por ti, a que tú te arrepientas, le pides perdón y te apartes del pecado. Te digo que el tiempo se va muy rápido. Trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero quiero que se te quede esto bien claro. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero evangelio del Señor. ¿Sí? Decía ya en Efesios, si no me equivoco, decía: estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Hablaba Pablo y le decía a los efesios: porque esto eran ustedes antes, en esto andaban, estaban muertos en sus delitos y pecados, porque el pecado te separa de Dios. El pecado tienes la muerte espiritual. No importa que estés trabajando, caminando, no importa, porque el pecado te separa de Dios, y dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Dice: mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él escucha. Por eso es importante que creas lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Evangelio, el Evangelio fue el que se mandó a predicar, no se mandó a predicar otra cosa. A la iglesia se va
aprender más de la palabra de Dios. Pero la gente del mundo necesita esto, esta buena noticia, decirle que su pecado los lleva a condenación, confrontar el pecado. No importa que no te hable tu familia, no importa que te dejen de invitar a sus fiestas, no importa, lo importante es que tú prediques lo que se mandó predicar, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto es lo más importante, porque la gente camina creyendo equivocadamente, creyendo que aún con pecado un día va a estar con Dios, y la Biblia no enseña eso. Esta es la buena noticia, que tu pecado te lleva al infierno, pero la buena noticia es que Jesús ya pagó por ti. Solo falta que tú reconozcas tu pecado, te arrepientas, le pidas perdón y empieces una vida en santidad para Él, nada más. Esto es el evangelio. Esto es el verdadero evangelio. Yo sé que por ahí se predican sanidades, milagros, son buenas noticias, pero no es el verdadero evangelio. Esto es el verdadero evangelio. Por eso es importante que lo creas. Si Dios te ha sanado de alguna enfermedad, si Dios te lo ha hecho, bueno, eso te debe guiar al evangelio, a creerlo, a reconocer que le has fallado, que le has dado la espalda por una vida de pecado que has llevado, y estás arrepentido y le pides perdón. Porque a lo mejor no somos dignos de recibir milagros, sanidades, no somos dignos, la verdad, no lo merecemos, lo hemos ofendido por mucho tiempo. Y cuando Dios te envía una sanidad, es exactamente para eso, para que le reconozcas y sepas que Él pagó por tus pecados, que eso, sanidad o lo que te haya hecho de bueno, te debe guiar al arrepentimiento, a creer en su evangelio, a creer en su palabra, arrepentirte, pedirle perdón y empezar una vida en santidad para Él. Este es el verdadero evangelio, amigo, hermano, familiar, que creas en el Señor Jesús, su sacrificio, que lo hizo por ti, que Él ocupó tu lugar, que recibió todo lo que tú y yo merecíamos recibir por nuestros pecados, pero Él se puso en nuestro lugar. Recibió los golpes, los azotes, los puñetazos, escupidas, latigazos. Fue llevado a una cruz, murió, fue y bajó al mismo infierno donde tú y yo merecíamos ir. Pero Él ya pagó y resucitó al tercer día, como decía en las Escrituras, que Él iba a resucitar. Y cuando Él resucita, nos da vida juntamente con Él, esa vida espiritual. Pero cuando tú crees en Él, cuando te arrepientes, le pides perdón, en ese momento Dios te da vida espiritual. La muerte física, todos la vamos a pasar, todos tarde que temprano, de una manera o de otra la vamos a pasar. La primera muerte, la muerte física, pero la importante, la que debemos de cuidar, es nuestra vida espiritual. Quitarnos el pecado, que es lo que nos aleja del Señor, que es lo que nos va a separar por una eternidad de Dios. Esa es la que hay que cuidar. Entender que lo hizo por tus pecados, que reconozcas que estás perdido, que no tienes solución, que lo reconozcas, que lo necesitas, que sin Él no eres nada. Sin Él te vas a perder, sin Él. Tienes que reconocer que eres un pecador, que le has ofendido por mucho tiempo, lo has ignorado, no has valorado su sacrificio. Así mucha gente vaya y haga sus representaciones y se carga una cruz y le estén latigando con cosas que no duelen. Aunque hagas eso, si no te apartas del pecado, de nada te va a servir eso. Así vayas todos los domingos a cualquier iglesia, si no has entendido esto, si no lo has creído de corazón, déjame decirte que vas por camino equivocado. Es lo principal, creer en su evangelio, creer su vida, su muerte y su resurrección. Que te arrepientas y le pidas perdón de todo corazón, ¿sí? Pues esto es lo que predicaron siempre, arrepentimiento y perdón de los pecados. Juan, los apóstoles, Pedro, Pablo, sí, Pablo cuando llegó allá, no recuerdo a dónde,
a qué ciudad llegó, pero cuando llega y los encuentra con muchas imágenes, ¿verdad? Y les dice, Dios pasando por alto esta ignorancia, ahora te manda a todos los hombres a que se arrepientan, ¿sí? Porque mucha gente lo hace por ignorancia, creyendo que eso es correcto, pero no es correcto. La Biblia dice que no, eso no es correcto. Y Pablo se los dice, que lo hacían por ignorancia, tener sus imágenes, sus esculturas, todo eso, que lo hacían. Y Pablo entendió que dice, Dios asimismo, pasando por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan de eso que estaban haciendo, porque eso es pecado delante de Dios. Adorar, creer en algo aparte que no sea Dios. ¿Me entiendes? Este es el verdadero evangelio. Quisiera pasarte muchos textos más, pero en verdad espero que estos sean suficientes para ti y reconozcas al Señor Jesús y le pidas perdón. De esa manera lo vas a recibir en tu corazón. Sé que hay por ahí, inclusive lo llegué a practicar, el repetir una oración. Repetir una oración no es bíblico. No hay ningún pasaje donde algún apóstol haya hecho repetir una oración a algún creyente. No lo hay. Este es el verdadero recibir al Señor. Como dice ya en Juan 1:12, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron. ¿Te das cuenta? A los que creyeron en su nombre. Eso es recibir a Jesucristo en tu corazón cuando lo crees de verdad. El sacrificio y te humillas, te arrepientes y le pides perdón de corazón. En ese momento tú estás recibiendo a Cristo en tu corazón porque te salen las palabras de adentro, no que las repitas, te salen de adentro porque así lo sientes tú desde el fondo de tu corazón y lo expresas al Señor. De esa manera tú recibes al Señor Jesús. Dice ya en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, entra en tu cuarto y allí, cierra la puerta y allí está tu Padre en lo secreto. Sí, allá en Hebreo dice que fue quitado el velo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ahí podemos entrar, ahí en tu cuarto, cierra la puerta, ahí puedes entrar al lugar santísimo, ahí el Señor te va a escuchar, pero primeramente tienes que creer en su palabra, en su evangelio, lo que Él hizo por ti, arrepentirte, pedirle perdón y vivir una vida en santidad y reunirte con gente que estudie la palabra de Dios para que puedas ser doctrinado correctamente conforme a las Escrituras. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar o todo aquel que vea este video. Ruego a Dios que creas en el evangelio, porque esto es el verdadero evangelio. Esto fue lo que se mandó predicar: arrepentimiento y perdón de los pecados. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerla. Yo en su tiempo la contestaré conforme a las Escrituras. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, si el Señor así lo permite.